Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este programa Voces del Periodista en TV e Internet. Estamos a los micrófonos Juan Ramón Jiménez en sustitución temporal mientras llega nuestra coordinadora del programa, directora Celeste Sáenz de Miera. Amigos, vamos a continuar hablándoles sobre el tema de la deuda soberana, el tema que estábamos viendo en el programa anterior, para que tenga continuidad estos asuntos que sí nos llegan directamente a los bolsillos a los mexicanos. Creemos que la Argentina está muy lejos, pero sin embargo el tema de la globalización, de las deudas, el problema de las finanzas internacionales, pues es un tema que nos debe llamar la atención, porque precisamente el día de ayer estábamos teniendo una plática con gente muy enterada de lo que sucede en las altas finanzas globales internacionales, y nos comentaba que había habido un extraño movimiento en la Bolsa Mexicana de Valores el día de ayer. Cerró 2 horas antes de lo normal, y bueno, especulábamos a qué probablemente se debía. Hicimos una pequeña investigación al respecto, y bueno, pues podríamos pensar que hay problemas en la Bolsa Mexicana de Valores, esta que dirige el doctor en economía Luis Telles Kunstler. El señor Luis Telles pues tiene una carrera muy larga en el sector público, ha sido secretario de Estado en varias áreas, pero una área muy controversial de su currícula es precisamente que ha sido director del Grupo Carlyle. Este Grupo Carlyle es un fondo de inversiones muy conocido en el mundo. Ustedes le pueden teclear en el internet Carlyle, y este es un hotel de la ciudad de Nueva York, pero básicamente se le reconoce como este fondo de fondos, porque es un fondo muy grande. Se le reconoce como, así en términos generales, como muy cercano a los intereses de la familia Bush. Entonces, pues llama la atención que, habiendo estado Hillary Clinton en estos días aquí en la Ciudad de México, pues de repente se suelte este proceso, insistimos, muy poco visto, muy poco estudiado, de que la Bolsa Mexicana suspenda operaciones 2 horas antes del cierre, y pensamos, a lo mejor equivocadamente, que pudo haber algún operativo financiero de alto nivel en la Bolsa de Nueva York, que es donde cotiza Teléfonos de México, que prácticamente tiene un impacto del 33% en la cotización de la Bolsa Mexicana de Valores, es decir, en el índice de precio y cotizaciones. Ustedes pueden pensar, y lo pensamos académicamente, que cuando la Bolsa de Nueva York cierra 1 hora antes que la Bolsa Mexicana de Valores, y por lo tanto los que se dedican al área de la especulación, pues ahí pueden calcular, estimar y especular a la vez cuánto podrían ganar en esa última hora del cierre, entre lo que cierra Nueva York y lo que cierra la Bolsa Mexicana de Valores. Insistimos, es 1 hora de diferencia. Esa puede ser una de las primeras explicaciones de estos temas financieros. La segunda explicación es que la Bolsa Mexicana de Valores ya está muy cercana a los intereses de la Bolsa de Chicago. Entonces Chicago ha comprado parte de la Bolsa Mexicana de Valores. Se dice un porcentaje de alrededor del 20%, pero pues realmente en estos mercados no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay información estratégica o inclusive insider información dentro de la misma Bolsa Mexicana de Valores. Entonces esas son 2 posibles explicaciones, aunque la política, la cercanía del evento donde estuvo Hillary Clinton, pues podría llamar la atención. Podría llamar la atención de que, bueno, sería un golpe contra la ex senadora por Nueva York, Hillary Clinton, primera dama, y además la secretaria de Estado con el actual presidente Barack Obama, o qué es lo que está pasando realmente, porque sí pudiéramos pensar también, esa es la palabra correcta, pudiéramos pensar
que está de por medio las elecciones que se vienen, las elecciones intermedias en los Estados Unidos, que para nosotros también muchas veces la gente piensa que no nos interesa mucho lo que esté pasando en el vecino, siempre son dos partidos políticos, el demócrata y el republicano. Sin embargo, para nuestro punto de vista debemos estar muy atentos porque pues tenemos una gran población mexicana. Oficialmente el Pew Center, P de Pedro, E de Ernesto, W, es uno de los centros más prestigiados en el cálculo de los temas demográficos, y nos dice la última información que ya son 33 millones de mexicanos en Estados Unidos. Nosotros habíamos calculado y habíamos hablado en estos programas y en la radio lo hemos escrito, que estamos cercanos a los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces pudiéramos pensar que México ya tiene dos grandes poblaciones, una en el país de aproximadamente 120 millones de habitantes y otra en Estados Unidos de 40 millones de habitantes. Esto nos lleva a pensar que en nuestros análisis que hagamos, análisis globales, financieros, mercadológicos, inclusive, ¿a quién le vamos a vender? ¿Con quién vamos a hacer negocios? Pues probablemente con nuestras grandes comunidades asentadas en Estados Unidos. Específicamente, Los Ángeles tiene una población estimada en cerca de 8 o 10 millones de mexicanos. Por ahí la ciudad de Chicago anda alrededor de 5 millones de mexicanos. La población en Texas está muy dispersa, pero también es una cantidad considerable. En fin, hay áreas de oportunidad en las áreas de negocios, para las áreas de inversión, de los que quieran pues avanzar en esos temas de la globalización, porque México ya está, desde mi ángulo muy personal, está partido en dos países, una gran población en Estados Unidos y otra que siempre ha estado en el nuestro. Entonces estas finanzas globales tenemos que analizarlas con detenimiento. El precio, por ejemplo, del barril de petróleo, según el presupuesto que acaba de sacar el presidente de la República, que acaba de mandar al Congreso y que se va a discutir, se está tomando el barril de petróleo a $75, un barril de 42 galones. No nos dicen, aunque esto es un poco lo que se sabe, es la mezcla del barril de petróleo. Esa mezcla está entre el barril de bajo valor, que es el Maya, y el barril de alto valor, que es el Istmo. El Maya se utiliza básicamente para combustóleo, para asfalto, y el Istmo se utiliza para gasolinas. Entonces, pero no nos explican. Pero el presupuesto está basado en $75 el barril, cuando el precio de mercado está alrededor de $100 el barril. Entonces el diferencial entre 75 y 100 son $25. No sabemos qué se hace con eso. El Congreso no da información. Entonces podríamos pensar también que como en el caso de la Argentina, hay fondos buitre que están esperando, están buscando esas posibilidades de obtener grandes recursos con nuestro principal recurso, la columna vertebral de este país, que es el petróleo. Entonces ahí hemos hecho investigaciones, lo hemos escrito, está principalmente el grupo Fibro, que quiere decir Philip Brothers, que está muy cercano a los intereses de Citibank. Ha sido desde hace mucho tiempo el que ha logrado ganar grandes cantidades de dinero en los mercados financieros del petróleo, es decir, en los mercados de futuro. Luego está Merrill Lynch, esta otra correduría que está aquí en Torre Mayor. Están otro tipo de corredurías como la banca Rothschild, que también está aquí en Campos Elíseos, muy cerquita donde estamos nosotros. Y hay otras corredurías, Goldman Sachs es otra de ellas. Y me comentaban los amigos argentinos, hablando de la deuda soberana de la Argentina, que nosotros tenemos, si ellos tienen buitres, pues nosotros tenemos unos cóndores encima de las finanzas de México, como es Goldman Sachs o como es Banca Rothschild. Inclusive si ustedes entran a la página de Banca Rothschild, estaríamos viendo que pues están en México desde 1810 manejando la deuda de México. Entonces, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no hay
información en la academia, en el periodismo, en las masas populares al respecto de quién está manejando y podríamos decir ganando grandes recursos con la deuda de México desde 1810. Entonces, desde el momento que es la independencia está el control de la deuda de México. Entonces, ese es un tema que tenemos que profundizar, que analizar con detenimiento y plantear en la academia, en los medios, en el periodismo, en donde se pueda, en todos los foros, de que la deuda de México no es el caso de la Argentina, pero sí tenemos verdaderos cóndores encima de la enorme, gigantesca deuda de México. No solamente la oficial, que anda alrededor de 90,000 millones de dólares, sino la llamada contingente, la de Pemex, la de CFE, ahora la de los estados de la República, y pues entonces decimos nosotros los mexicanos, ¿y el FOBAPROA? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos hacer? Y amigos, vamos a un primer corte comercial y continuamos en esta estación de TV Anunciación, en su programa Voces del Periodista, a los micrófonos Juan Ramón Jiménez.
tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces del Periodista a través del portal maravilloso de Anunciación. Pues un saludo calurosísimo a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, así como de su brazo académico y asistencia a la Fundación Antonio Sáenz de Miera, FIEITAL IAP. Queridos amigos, el privilegio que nos permiten ustedes al tenernos cerca, y bueno, nosotros el tratar de corresponder con una inteligencia importante, un académico, periodista, economista, que es el doctor Juan Ramón Jiménez. La semana pasada platicamos sobre finanzas, platicamos sobre lo que estaba pasando con las deudas soberanas, básicamente de México, Argentina y los Estados Unidos. Precisamente hace poco más de 24 horas hubo una reunión en la ONU con el grupo G77 más China, en el cual se decidió que los fondos buitre tendrán un programa para tomar y hacer y encauzar el cobro y pues los movimientos los intereses. Entonces, queridos amigos, es algo muy importante. Esto se puede traducir en muchas otras acciones que se deben de tomar, y que esta iniciativa que ha tomado Argentina, a pesar de una guerra financiera, económica tremenda, básicamente financiera. Doctor Juan Ramón Jiménez, retomamos para hablar, si te parece, del aspecto de las finanzas internacional. Retomamos ahorita probablemente con lo que pasa, esta nota que se dio en Argentina, y que, por cierto, hizo un pronunciamiento el día de ayer Julian Assange sobre este tópico, y precisamente comenta que Estados Unidos pretende utilizar el caso de Argentina como un ejemplo para que las empresas privadas sepan que pueden hacerse de recursos y cobrar de esta manera en países soberanos. Esto es importantísimo, y sobre todo la respuesta y lo que ha pasado. Adelante, doctor, gracias. No, Celeste, pues ese tema lo comentábamos para darle seguimiento al programa anterior, que los fondos buitre tienen doblegado al noble pueblo argentino. Son 40 millones de seres humanos que están sujetos a una sola empresa, Elliott Management, y que esta empresa pues solamente tiene un porcentaje muy pequeño, el 3% de la deuda argentina, y sin embargo ha hecho todo un gran escándalo para cobrar intereses de usura prácticamente. Pero esto que tú comentas, que la ONU ya tomó cartas en el asunto con el grupo que antes, en los años en que México era potencia en estos grupos, cuando era el grupo de los 77, la UNTAD, famosa UNTAD, que quiere decir que es la unión de países emergentes o países en vías de desarrollo. Entonces, sí es importante que la ONU haya tomado este caso, y sobre todo que haya defendido a la Argentina. Eso es importante para nosotros y para América Latina y para el resto del mundo, porque al final de cuentas la ONU ya no solamente va a tomar los temas sociales, políticos, etcétera, sino los temas financieros, porque estamos en un capitalismo financiero que corre a la velocidad del trueno y que en cualquier momento nos saquean. Yo comentaba que si la Argentina se queja de los fondos buitre, pues México deberíamos de quejarnos de los fondos Cóndor que tenemos en el país, que son monstruosos: Goldman Sachs, Merrill Lynch, Fibro, Banca Rothschild. Entonces, ¿y qué está pasando? O sea, eso nos favorece que la Argentina haya tomado esta posición, y esto nos favorece también para plantearle a la sociedad que tenemos que meternos ya más en ese tipo de temas de finanzas globales, porque siempre estamos muy metidos en la problemática local, que es verdaderamente súper compleja, pero la externa, la global, pues es mucho más compleja. Tú lo acabas de definir hace poco como temas multidimensionales. Pues sí, porque las finanzas se mueven de un país a otro país, de un producto. El oro se pasan al petróleo, el petróleo se pasan a la soya, y así andan especulando, pero con la velocidad del rayo. Entonces, creo que sí está muy bien planteado esto para que empecemos a profundizar cada vez más en esta problemática. Inclusive me han estado
mandando muchos correos sobre el tema de los derivados del cambio climático. Pemex inclusive dijo, bueno, ¿qué es eso? Y los agricultores de Sinaloa que acaban de sufrir los efectos del huracán Norbert, pues también dicen, bueno, ¿en qué podemos aportar nosotros para ustedes que empiezan a desarrollar esa nueva temática? Digo, no somos nosotros, son los mercados financieros los que están avanzando esta problemática y tenemos que preparar a la gente de México. Nosotros como periodistas que estamos muy metidos en estos temas, creo que debería ser nuestra labor en estos tiempos de globalización, de estar cada vez informándole a la gente qué está pasando en este tipo de mercados. Eso es importantísimo y nos lo dice el doctor Juan Ramón Jiménez. Por supuesto hablaremos de estos fondos sobre el cambio climático, pero también hablaremos con recursos como el petróleo, por ejemplo, el costo en el que está tasado el precio por barril es muy por debajo de lo que está realmente cotizándose a nivel internacional. Yo quisiera preguntarle al doctor Juan Ramón Jiménez, si ustedes así les parece, queridos amigos, precisamente nos habla de los fondos Cóndor, digamos, porque si allá son buitre los fondos de Argentina, ¿por qué acá son fondos Cóndor? ¿De qué manera nos afecta en México? Estamos aquí en México, queridos amigos, para quienes nos escuchen desde otros lugares del mundo, y precisamente, y con esta vecindad que tenemos con Estados Unidos, de qué manera esto también hay que abordarlo de muy diferente manera, en qué sentido, a la que se está abordando aquí en el país, no la que tomó Argentina, sino la postura de México, porque nos damos cuenta precisamente, y hablando de deudas, que si eso fuera, ¿por qué teniendo Estados Unidos la mayor deuda soberana, que son 15 cuatrillones. Imagínense, amigos, 15 cuatrillones de dólares. Imagínense, esa es la deuda soberana de Estados Unidos. Entonces, si ellos tienen esa deuda y le están diciendo a las empresas privadas que en el caso, por ejemplo, de Argentina, que allá sí pueden hacer estas cosas, y es una forma tal vez de resarcir o parte de esta deuda que tienen ellos, pero bueno, tenemos que protegernos. ¿Nosotros de qué manera estamos vulnerables y cómo podemos protegernos, doctor? Pues estamos muy vulnerables, definitivamente. Lo comentaba el caso de Banca Rothschild, la tenemos muy cerca de aquí. Banca Rothschild desde 1810 está manejando la deuda del país. Desde 1810, ustedes pueden entrar a la página de Banca Rothschild México y pueden checar toda la información que ellos pusieron. No sé todavía si la tendrán a la vista, pero lo hemos analizado, lo hemos observado, y están en todas las negociaciones que tenga que ver con la deuda externa de México, que para muchos es la deuda eterna, pero el hecho es que sí tenemos una deuda muy grande, una deuda muy grande, más que la Argentina, y esto nos preocupa, Celeste, porque no estamos generando los cuadros que le estén dando seguimiento a esos fondos Cóndor. Goldman Sachs, el Club de Periodistas continuamente escribió sobre este tema. Recuerdas que había dos hermanos, Martín Werner y el otro Alejandro Werner, que eran subsecretarios de Hacienda, y ellos pertenecían a Goldman Sachs. O sea, jamás se les cuestionó, jamás se les investigó, y bueno, pues ahí estamos viendo que estamos verdaderamente adentro, los Cóndor están adentro del país. Merrill Lynch se sabe que está manejando futuros del petróleo, la otra también Fibro, que quiere decir Philip Brothers, está también manejando los fondos de petróleo, está manejando las materias primas, y no hay una información adecuada, sobre todo en las áreas académicas. Lo vemos en la universidad, no hay información sobre estos temas. Exactamente, y queridos amigos, por cierto, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a hablar con el doctor Juan Ramón Jiménez, porque él como académico, para tratar de hacer un curso precisamente para ciudadanos sobre estos temas de economía, porque nos impactan realmente de una manera directa. Sabemos, y lo hemos comentado, que ha sido de interés precisamente el hacernos creer que este es un tema árido, y para nada, es un tema interesantísimo que nos permite entender el porqué de muchos movimientos
políticos. La economía es política, la política es economía, y entonces esto es fundamental. Doctor, nos comentas de todos estos grupos, ¿qué grupos, de qué manera inciden y cómo podemos hacer un paralelismo? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en México con la deuda de México? Para que podamos hacer un comparativo. Sí, pues podríamos hacer, por ejemplo, en el caso de la Argentina, ellos tienen un problema con dos materias primas básicas, que son la soya y la carne, y eso afecta sus finanzas inmediatas. En el caso de México, nosotros tenemos varias materias primas, pero dos estratégicas. La política fiscal, por ejemplo, depende de los precios de petróleo. El petróleo aporta aproximadamente el 40% de los ingresos fiscales del país. Y la política monetaria, es decir, la fuerza de la moneda, depende del oro. Y el oro se lo hemos dejado a las grandes compañías canadienses, mineras canadienses. Entonces, podemos especular ahí que nosotros estamos más débiles que la Argentina, porque la Argentina tiene control. Afortunadamente, la presidenta Cristina Fernández ha tenido control sobre la soya y sobre la carne. Y nosotros ya no tenemos prácticamente control sobre el oro. Inclusive, lo hemos escrito, lo hemos comentado, que están desaparecidas 8,000 barras de oro en los mercados financieros internacionales. Entonces la gente dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se van a desaparecer 8,000 barras de oro? Son 100 toneladas de oro y hay 3 toneladas de oro respaldando al peso mexicano. Entonces, decíamos anteriormente que ayer hubo un movimiento medio sospechoso para nosotros, que la bolsa cerró varias horas antes de la hora normal. ¿A qué se debió? Hacemos la pregunta, no lo sabemos ahorita, pero según cierta información, pues es porque hay posibilidades así, porque no lo podemos afirmar 100%, que hay corridas financieras contra el país ahorita, en estos momentos. Es decir, hay salidas de dinero fuertes que no se están informando al pueblo. Ahora yo te quisiera preguntar, hay un personaje siempre presente, que pasa un sexenio, pasa otro, cambian de sistema de partidos y finalmente ahí está, Luis Telles Kremsler, y hablando de la Bolsa Mexicana. Y por cierto también que se le ha mencionado para que tenga un cargo importante en la cuestión de los energéticos. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista a través de este portal maravilloso que es Anunciación. Estamos escuchando al economista, Premio Nacional de Periodismo y un académico de primer nivel en nuestro país y fuera del mismo, es reconocido el doctor Juan Ramón Jiménez. Queridos amigos, tomando en cuenta estos grupos que están dentro de diversos países y que son las multinacionales, que impactan, y empezamos hablando con Argentina y ahora estamos hablando ya de México, se tocó el nombre de un personaje, lo comenté antes de salir del corte, que ha estado como muy presente, muy constante. En sexenios anteriores, este señor Luis Telles Kreutzler, incluso, estaba proponiendo que se desincorporara inmediatamente Pemex, que nos desbaratáramos, nos deshiciéramos de él, porque llegaría el costo del barril a $6, incluso que podría llegar a bajar hasta $4. Entonces, que había que hacer una venta de garage, y esto lo está diciendo desde hace 20 años, ¿no? Entonces, este señor que o le falla mucho el cálculo o tiene otros intereses, no los de México, bueno, pues también ha estado al frente y representado al grupo Carlyle. Recordemos, y quien no puede internarse a investigar, a navegar en el internet, que es el grupo Carlyle, es uno de los vendedores más importantes de armamento. Tiene que ver también con temas de energía, con medios de comunicación, está como que muy en el tono de las guerras multidimensionales y de utilizar armas no convencionales, digamos, o pudiese ser alguno de sus intereses. Muy ligado a la familia Bush, a Dick Cheney, este grupo, y el representante de en México, entre otros cargos que ha tenido, es Luis Telles Kreutzler, que aún siendo directivo y representante de este grupo en México, se le nombró como secretario de Energía, posteriormente de Comunicaciones, de Comunicaciones y Transportes. Todavía aparecía su cargo y él ya estaba ejerciendo un cargo público en México. Él fue quien estuvo al frente y quien antes que nadie determinó con una velocidad increíble que el accidente del licenciado Muriño, quien fue secretario de Gobernación en nuestro país y que se impactó en un avión por la fuente de petróleos aquí en la Ciudad de México, bueno, él se atrevió a dar un dictamen muy rápido, ¿verdad?, que dijo que fue un accidente. Más allá de todo esto, y poniendo en contexto muchos intereses que hay, bueno, pues recién parece que fue el 3 de septiembre pasados, queridos amigos, de este año, de 2014, le dio un nombramiento importantísimo el presidente Enrique Peña Nieto, al dejarlo al frente de Sempra, al tener un puesto, un cargo muy importante como directivo de Sempra, él tomaría decisiones sobre uso de ingresos petroleros. Entonces, este señor omnipresente sería miembro de la Junta de Directores de la Transnacional Energética Sempra. Él, como repetimos, estuvo pues como representante de este grupo Carlyle y luego también ahora como presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Esta Bolsa Mexicana de Valores que el día de ayer, de manera muy extraña, cerró sus actividades varias horas antes. Y bueno, pues entonces yo te quiero preguntar, doctor, en estos fondos Cóndor o estos intereses Cóndor que están en México, pues no sé qué tanto tiene que ver este tipo de personajes, ¿no? Pues es una pregunta de las que te encantan, multidimensional, porque el señor Telles, de lo que tengo memoria, él estaba ligado al grupo DESC, DESC, ese grupo aquí cerquita en la calle de Cantú número 9. De ahí nació el CISEN, nuestra CIA mexicana. Entonces, pues ya desde entonces ya tiene esa aureola de estar ligado a los grupos de inteligencia. Luego, posteriormente, tiene una carrera en el sector público muy amplia,
pero esto que tú mencionas es cierto, lo de la partida presidencial, recuerdo yo cuando él habló de que Salinas se había robado la partida presidencial, pero yo digo que se quedó corto porque pues, se llevó el fondo de contingencias nacionales que había creado Salinas con la venta de 2,000 empresas paraestatales, y eran 20,000 millones de dólares que no se sabe dónde quedaron en la famosa crisis de 1994, esa corrida financiera que hubo. Pero por cierto, se cayó luego, ¿no? Creo que le hicieron una llamada, algo pasaría. Sí, algo pasó que ahí. Se le olvidó, sufrió de amnesia después de hacer una declaración tan seria. Tan seria y pues que ahí hubo hasta problemas con el expresidente Carlos Salinas. Pero el hecho es que sí pertenece a ese grupo Carlyle. ¿Qué cosas sabrán, no? Que es un supercóndor. Perdón, pero ahí les va, y es cierto, la información que se tienen los unos de los otros es también un arma no convencional. Hay veces que el poder en eso estriba, en qué tanto saben los unos de los otros, ¿no? Entonces eso es tremendo, ¿no? Porque el interés no es precisamente el común, el de todos nosotros. Sí, Celeste, y eso, el grupo Carlyle verdaderamente es impresionante su poderío. Está el ex primer ministro de Inglaterra, John Major, también ahí. En estas guerras de Medio Oriente están todos estos intereses de Carlyle. Pero Sempra me llama mucho la atención lo que tú comentas, porque Sempra fue la causante de la gran crisis de California, del estado de California, Estados Unidos, cuando prácticamente quebraron al estado de California con la especulación en la electricidad. Exactamente. Y luego después vinieron apagones, ¿no? Apagones, la gran ciudad de Los Ángeles a oscuras prácticamente, porque la energía está carísima. Y posteriormente la famosa Universidad de California demanda públicamente, penalmente a Sempra en los Estados Unidos, y ahora Sempra, esto es Luis Telles Kunle, la parte nos deben esa isla Coronado que está enfrente de las costas de México y de California, Estados Unidos, en donde se dice que están parte de las instalaciones de Sempra, aunque también ahora estos recursos de esta gasera, porque es una empresa gasera de gas natural, los está trayendo de Perú, si mal no recuerdo, de Camisea, en la selva peruana. Entonces, es un escándalo Sempra a nivel internacional. Y el señor, pues tranquilamente es nombrado por el presidente de la República para que administre los recursos energéticos, en este caso, de esta compañía. Para que sea parte de un comité técnico que va a tomar decisiones sobre el uso de los ingresos petroleros en una instancia creada a partir de la reforma, que hay quien le dice contrarreforma, que le abrió la puerta a la industria, al capital privado, y que entró en vigor apenas en agosto pasado aquí en nuestro país, queridos amigos. Y eso es totalmente cierto. Es una contrarreforma, Celeste, porque las leyes secundarias, este es un tema de abogados, pero las leyes secundarias deben tener constitucionalidad, es decir, deben de ir de acuerdo al espíritu de la ley. Y estas modificaciones no van de acuerdo a la ley, que dice que la soberanía es de la nación, no es de un grupo, no es de una empresa, no es de un presidente. Exactamente. Entonces, pusimos un ejemplo como este. Por otra parte también, ¿qué quiere decir y en qué se traduce el que dependa en mucho la economía y que es en este banco Rothschild desde finales del 1800? ¿Por qué no nos aplicas, nos comentas sobre la parte práctica, así como ahorita hablamos de recursos de Pemex, que por cierto está el barril tengo entendido 70 y tantos, ¿no? 74. En el presupuesto. 75 en el presupuesto. ¿A cuánto está? En el mercado está 100. Sí, pero en el presupuesto está 75. 75. Entonces, bueno, esta diferencia entre los 75 con los que se presupuesta y la diferencia que hay de 25 a 100, que es el costo actual, esos son los excedentes petroleros. Entonces, se habló mucho de ellos, se habló que hubo un uso y una riqueza como nunca, pero un mal uso, porque desaparecieron totalmente en el sexenio pasado y también en el de Vicente Fox. También. O sea, increíble. Pero bueno, esos son. Ahorita, ¿qué está pasando con los excedentes petroleros? Y también
Y antes de irnos al corte, perdóname, para retomar, ¿qué papel tiene el Banco Rothschild? ¿Qué dependemos y de qué manera? Ok, adelante. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, pues vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos con esta temática. Les agradecemos enormemente y les recordamos que este portal de anunciación está en el espacio de televisión todos los miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es un espacio plural, promueve el que todos nos escuchemos, la pluralidad del pensamiento, y lo encabeza la muy querida y admirada Tere García Ruiz. Vamos a un corte, no tardamos, gracias. Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista en el portal Anunciación con el doctor Juan Ramón Jiménez. Doctor, ¿cuál es el papel del Banco Rothschild cuando está el Banco de México? Y tal parece que además de desaparecer pues una buena cantidad de lingotes de oro, o al parecer no sabemos los mexicanos por dónde están, y sobre todo no los mexicanos comunes, sino un especialista como tú, y un grupo importante de economistas. Bueno, entonces, ¿cuál es la función y qué es y cómo opera el Banco Rothschild en nuestro país? ¿Dónde está físicamente? Tenemos entendido que aquí hay una torre Omega, por cierto, enfrente de la fuente de petróleos, más o menos, ¿no? Sobre Reforma, cerca de esa parte, ¿no? Ya cerca para cruzar esa zona de la Ciudad de México. Esta torre Omega es donde físicamente están oficinas aquí en México, ¿no? Sí, prácticamente está el despacho de Henry Kissinger y Asociados. Está el Comexi, que se dice en otros niveles que es la Secretaría de Relaciones Exteriores alterna a México, porque manejan los hermanos Goodman, ¿cómo se llama? Rosenthal Goodman,
y Jorge Castañeda Goodman son parte de Comexi. Ahí están las oficinas de Roberto Madrazo, estaban las oficinas de la profesora Elbester Gordillo. En fin, Torre Omega está considerada por muchos de nosotros como el centro del capitalismo financiero en el país, más o menos. Y ahí están, o sea, al menos oficinas que se saben de este banco. De Banca Rothschild, sí, porque entras a la página de Banca Rothschild y ahí está la dirección. Bueno, entonces esta Banca Rothschild, ¿qué es lo que maneja? ¿Qué funciones suple incluso algunas, digamos, de lo que debía de ser o hacer el Banco de México? ¿Estoy equivocada? Corrígeme. No, exactamente vas en el sentido correcto. Parecería que nuestras instituciones, que nos han costado mucho esfuerzo y mucho dinero, nuestras instituciones, Banco de México y sobre todo Secretaría de Hacienda, ya no están manejadas por mexicanos, sino por estos fondos Cóndor. Comentábamos hace rato Goldman Sachs y los hermanos Werner, era una de las cosas. Ahora estamos observando Banca Rothschild, y Banca Rothschild maneja desde hace mucho tiempo, ahí está en su página, el oro de México, y no solamente el oro, metales estratégicos. Ahora se dice también que está metida en el diseño y financiamiento del nuevo aeropuerto, y si le buscamos la Banca Rothschild, pues vamos a encontrar un supergrupazo que es el verdadero cóndor de cóndores a nivel global, que se llama Interalfa, ese grupo de bancos en donde se acaba de morir ahorita Emilio Botín, que me da hasta, no sé, sarcasmo hablar de Botín, porque era el Banco Santander, y la otra señora Botella, que también tiene su puesto en España, pero prácticamente Banca Rothschild destrozó el poderoso imperio español. Yo recuerdo haber escrito un artículo hablando de los macrosicarios Rothschild, en donde ellos acabaron con Carlos V, o sea, lo endeudaron, le fueron soltando dinero, hasta que lo corrompieron totalmente y acabó el gigantesco imperio español, donde el sol no se ocultaba en el imperio español de Carlos V. Entonces, desde entonces viene la Banca Rothschild. Bueno, y además que no se nos olvide el contexto en que están los propios países de estas bancas, ¿no? Que son grupos, son corporativos, ya no son los gobiernos, son estos corporativos. Y esta suprabanca Rothschild. Yo te preguntaría, ¿nos puedas hablar y comentar sobre algún otro cóndor? Digo, ya después de este cualquiera va a ser chiquito, pero que nos hables, por ejemplo, con esta, ¿qué se hace y qué papel juega y necesita jugar todo este capital financiero y, por ejemplo, este cierre temprano de la Bolsa Mexicana de Valores del día de ayer? Cuando también, por ejemplo, y hablabas de oro, y hablas de riqueza, y hablamos de México que ha llenado el oro del mundo, literalmente, porque aquí están saqueando al país y llevándose oro y plata y minerales preciosos desde hace siglos. ¿Qué sucede y qué pasa cuando no se aplica el netback? El netback es un impuesto que por lo menos debiese de pagar, y se paga en muchos lugares, precisamente por extraer y llevarse la materia prima sin que tenga una producción detrás, un plus en lo que sería el pago de la mano de obra de mucha gente, que esto diera o dejar alguna derrama económica, al menos de esa manera, y de producción también, doctor. Sí, los netbacks son unos instrumentos, no son bursátiles, pero son instrumentos técnicos en el área, sobre todo petrolera. Pudiera ser muy aplicable al área del oro. Se sacan las materias primas y al darle valor agregado, es decir, para refinar el petróleo, hay grandes compañías internacionales que le exigen a los refinadores: si tú vas a vender gasolina, de esa gasolina que vendas de mi materia prima, me regresas a mí tanto. Exacto. Entonces es una especie de regalía que hacen los refinadores de las materias primas. Puede ser refinadores de oro también. Y exactamente, porque luego lo sacan en greña, como dicen, ¿no? Así así se lo llevan. Entonces, los netbacks, en el caso del petróleo, que es nuestra principal materia prima,
Recuerdo yo que son dos grandes compañías estadounidenses, bueno, una tejana de los Bush, ahorita que hablábamos, Valero, que está en San Antonio, Texas, y tiene una subsidiaria que se llama Shamrock, que está en Houston. Esa es una de las grandes beneficiarias de los netbacks. Y la otra sería la Royal Dutch Shell, de las reinas de Holanda y de Inglaterra, que también refina nuestro petróleo allá en Houston, en Deer Park, y no nos regresa nada. Nos regresan gasolinas muy caras que estamos pagando los mexicanos y de pésima calidad. Y pésima calidad. Quiero decir y abrir un paréntesis, porque los mexicanos estamos siendo víctimas de un incremento, por ejemplo, en el asma, en enfermedades respiratorias. Está dando una cuestión que se llama hiperreactividad bronquial irritativa, y en mucho es por las gasolinas, por la mala, pésima calidad de las gasolinas, y también el diésel, que tiene mucho azufre. Entonces es importante ver que no solamente es lo caro, es la mala calidad. La mala calidad, el diésel marino, se quejan muchas de las embarcaciones mexicanas de que es pésimo, prefieren comprarlo de contrabando que de Pemex mismo. Los fertilizantes, pues sabemos que tampoco los tenemos ya controlados, y todo esto es parte de esa jugada global financiera internacional, porque México no tenga cuadros de análisis financiero de alta calidad que estén jugando por los intereses del país, porque la mayoría sí entienden algo de los mercados internacionales, pero no juegan por los intereses del país. Es decir, la propuesta que hemos hecho de hace tiempo es no solamente enterarse de los mercados financieros, sino hacer contrainteligencia en los mercados financieros. Exacto. Para decir, bueno, ¿qué está haciendo Carlyle ahorita precisamente en esto? ¿Qué está haciendo Banca Rothschild? Bueno, ¿cómo podemos atacar con sus mismas armas los intereses, proteger los intereses de la nación? ¿Qué es lo que está haciendo Argentina ahorita? Defendiendo la soya en el mercado de la Bolsa de Chicago. Tiene operadores en la Bolsa de Chicago, Argentina, defendiendo los precios de la soya, y nosotros no, Celeste. Ahora, ¿cómo se traduce precisamente, y ya entendiendo todo este contexto, el logro de Argentina? ¿Qué está haciendo Argentina que no está haciendo México? Pues mira, Argentina tiene un papa que probablemente los esté ayudando mucho por abajo. Tiene una reina holandesa máxima, que también sabemos que es financiera de primera, que está ayudando a la Argentina. Tiene una presidenta verdaderamente valiente, que es Cristina Fernández, y bueno, pues eso es lo que no tiene México. No tiene un presidente valiente, no tiene un papa, y no tiene pues alguien así como una reina para que nos defienda. Entonces, por eso es que lanzamos estas preguntas al ciberespacio, para que digamos nosotros, bueno, pues es el momento de empezar a hacer algo por el país, porque el país se nos está verdaderamente desbaratando en las manos. Este cierre de la bolsa de valores no está explicado, no está en los medios, es información estratégica que nos cayó, y unos decían que porque Slim está sacando grandes cantidades de recursos, y ayer vi una inversión muy fuerte de Slim en Brasil, en un fondo de inversión IO, que fue aprobado precisamente en Portugal, ni siquiera en Brasil. Entonces, ahí nos llama la atención muchas de estas jugadas financieras internacionales, y que no tengamos unidades de inteligencia financiera que le están dando seguimiento confiables, porque existe la Secretaría de Hacienda, pero no persigue más que a los pequeños y medianos evasores de impuestos, ¿no? Exactamente. ¿Qué nos dejaría sobre la mesa, querido doctor Juan Ramón Jiménez, para reflexionar, y también para que si hubiese alguien con mucho amor a México y que tenga impacto e incidencia en el poder económico en México, para que con una viabilidad y entendiendo todas estas presiones de estos cóndores, ¿no?, sobre México, que realmente pudiese aplicar? Pues mira, pasar la información, sobre todo la información es poder ciudadano en este caso, sobre los dos temas básicos del país. La política fiscal depende del petróleo y la política monetaria del oro. Entonces tenemos que defender esas dos políticas con esas dos materias claves, petróleo y oro. Pues queridos amigos, verán que este tema tiene que seguir. Agradecemos tanto al doctor Juan Ramón Jiménez, a mis compañeros aquí en el estudio, Hilario Ramírez Vergara, gracias a Rafael Melgar, Bernardino Cervantes, Marcos Velázquez, Alejandro Sánchez, Adolfo González, Jesús Arismendi
y a quien dirige todo este portal maravilloso que es Anunciación, que es Tere García Ruiz, quien por cierto también es directiva del Club de Periodistas de México y parte fundamental con un voluntariado excepcional de la Fundación Antonio Sáenz de Miera FIEITAL, institución de asistencia privada. Así es que les agradecemos enormemente, les recordamos que Voces del Periodista también está en radio. Estamos en 3 grandes grupos, en la 760 de AM en la Ciudad de México, de Organización Editorial Mexicana, ABC Radio, y también estamos gracias a las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, que es la joya del sureste, que nos lleva al sureste de la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, también gracias a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte del país, para que estemos en frecuencias de radio, independientemente de que estamos en esta vía maravillosa, y también estamos en prensa escrita, en la revista Voces del Periodista. Les queremos entrañablemente, queridos amigos, y pues estamos en contacto en la próxima. Un beso tronadísimo, sea lo más feliz que pueda, y verá que una buena receta es sonreírle a quien tenga usted junto, es poder a partir de una sonrisa ayudar a alguien, y si podemos hacer un poquito más, qué mejor. Les quiero, gracias, hasta la próxima.